¿Quién fue el profeta Abdías? Abdías fue uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su nombre significa siervo de Yahvé o adorador de Yahvé. Poco se sabe de su vida personal, pero es el autor del libro que lleva su nombre, el más corto del Antiguo Testamento con solo 21 versículos. ¿Qué significa el nombre Abdías? En hebreo, Obadía significa siervo del Señor o adorador de Yahvé. ¿Cuándo profetizó Abdías? Existen dos teorías, una ubica su profecía alrededor del 845 AC, después de una invasión a Judá. Otra sugiere que fue después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios en 586 a.C. ¿Dónde se encuentra el libro de Abdías en la Biblia? Está ubicado entre el libro de Amós y el libro de Jonás, como el cuarto de los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. ¿Qué tipo de literatura es el libro de Abdías? Es un libro profético, escrito en forma poética y contiene un oráculo contra Edom. Contexto histórico. ¿Qué evento histórico dio origen a la profecía de Abdías? La profecía surge como respuesta al comportamiento hostil de Edom hacia Judá durante una invasión, posiblemente la de los babilonios en 586 a.C. ¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Habitaban al sur de Judá y eran parientes de los israelitas, pero mantenían una enemistad histórica con ellos. ¿Qué hizo Edom que provocó el juicio de Dios según Abdías? Edom se alegró de la caída de Jerusalén, saqueó la ciudad y entregó a los fugitivos a los enemigos. Su orgullo y traición causaron la condena divina. ¿Dónde estaba ubicado Edom? Edom estaba ubicado al sureste del Mar Muerto, en una región montañosa. Su capital era Sela, también conocida como Petra. ¿Cómo se refleja la enemistad entre Jacob y Esaú en el libro de Abdías? La antigua rivalidad se manifiesta en la traición de Edom descendientes de Esaú contra Judá descendientes de Jacob, mostrando cómo las tensiones familiares evolucionaron en conflictos nacionales. Estructura del libro. ¿Cuántos versículos tiene el libro de Abdías? Tiene solo 21 versículos, siendo el libro más corto del Antiguo Testamento. ¿Cómo se divide el libro de Abdías? Generalmente en dos secciones. Juicio contra Edom. Restauración de Israel y el día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová en Abdías? Es el día del juicio de Dios contra las naciones, pero también de liberación y restauración para su pueblo. ¿Qué tipo de lenguaje usa Abdías para describir el juicio? Usa imágenes poéticas, simbólicas y militares, como el derribo de fortalezas, saqueos y destrucción total. ¿Cuál es el tono dominante del libro de Abdías? Es un tono de advertencia, juicio y justicia divina, pero también de esperanza para los fieles de Israel. Temas teológicos. ¿Cuál es el tema central del libro de Abdías? El juicio de Dios contra Edom por su orgullo y violencia, y la vindicación final del pueblo de Dios. ¿Qué enseña Abdías sobre el orgullo? Abdías condena el orgullo de Edom por confiar en sus fortalezas y sabiduría humana en lugar de en Dios. ¿Qué lecciones morales enseña Abdías? Enseña sobre la justicia divina, el peligro del orgullo, la traición a los hermanos, y la soberanía de Dios. ¿Qué dice Abdías sobre la soberanía de Dios? Dios es el juez de todas las naciones y su autoridad se extiende más allá de Israel. ¿Cómo se revela la justicia divina en Abdías? A través del juicio equitativo, Edom será tratado como trató a Judá. Como tú hiciste, se hará contigo. Aplicaciones espirituales. ¿Qué relevancia tiene Abdías para los creyentes hoy? Advierte contra el orgullo, la falta de compasión, y enseña sobre la fidelidad de Dios a su pueblo. ¿Qué enseña Abdías sobre la traición entre hermanos? Denuncia a Edom por traicionar a Judá, mostrando que la fraternidad no debe romperse por ganancia o rivalidad. ¿Por qué Abdías enfatiza el juicio contra Edom específicamente? Porque Edom representaba no solo a una nación, sino a una actitud orgullosa y hostil contra el pueblo de Dios. ¿Qué enseñanza da sobre el perdón? Aunque el libro no habla explícitamente de perdón, muestra que la justicia de Dios es segura y que Él restaurará lo que ha sido injustamente quitado. ¿Cómo llama Abdías al arrepentimiento? Implícitamente, al mostrar el destino de Edom, se invita a las naciones y a Israel a buscar la justicia y a confiar en Dios. Estudios literarios y proféticos. ¿Cómo se compara Abdías con otros profetas menores? Similar a Nahum o Amós en tono de juicio, pero más breve y enfocado en una sola nación enemiga. ¿Qué conexión hay entre Abdías y Jeremías 49? Ambas profecías contienen pasajes muy similares contra Edom, lo que sugiere una tradición profética común. ¿Por qué el libro de Abdías está incluido en la Biblia?
Porque revela el carácter de Dios como justo, defensor de su pueblo y juez de las naciones. ¿Qué simboliza Edom en la Biblia? Edom llega a simbolizar a todos los enemigos orgullosos del pueblo de Dios. ¿Qué rol juega Abdías en la teología del Antiguo Testamento? Refuerza la teología de la retribución divina y el reinado final del Señor sobre todas las naciones. Detalles claves del texto. ¿Qué significa el monte de Esaú será destruido? Representa la caída del poder edomita y su exterminio como pueblo por su maldad. ¿Qué representa el monte de Sión en Abdías 17? Es símbolo de salvación, refugio, restauración y victoria para el pueblo de Dios. ¿Qué significa el reino será de Jehová? Es una declaración del reinado universal de Dios, anticipando el reino mesiánico. ¿Cuál es el versículo más conocido de Abdías? Abdías 15. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Qué significa que no quedará sobreviviente de la casa de Esaú? V18. Es una sentencia total de destrucción, sin esperanza de restauración para Edom. Preguntas de análisis e interpretación. ¿Por qué es importante el mensaje de Abdías hoy? Porque muestra que el mal no quedará impune y que Dios defiende a los humildes y oprimidos. ¿Qué aprendemos sobre la fidelidad de Dios? Que Él no olvida a su pueblo ni deja sin castigo a sus enemigos. ¿Qué advertencias nos da Abdías sobre el poder político? Que confiar en la fuerza, alianzas o geografías estratégicas no salva si se actúa con injusticia. ¿Cómo se relaciona Abdías con el Nuevo Testamento? El tema del Día del Señor es retomado en el NT como el Día del Juicio Final. También, el reino de Dios se establece en Cristo, cumpliendo la promesa final del libro. ¿Cuál es el mensaje escatológico de Abdías? El reino de Dios será establecido plenamente y todas las naciones reconocerán su soberanía. Preguntas para discusión y reflexión. ¿Qué responsabilidad tienen los creyentes frente al sufrimiento de otros? No deben permanecer indiferentes como Edom, sino actuar con compasión y justicia. ¿Cómo enfrentamos el orgullo en nuestra vida espiritual? Reconociendo nuestra dependencia de Dios y no confiando en logros personales o privilegios. ¿Cómo responde Dios a la injusticia según Abdías? Con juicio firme, pero también con restauración para los justos. ¿Puede una nación como Edom ser restaurada? En Abdías no hay esperanza para Edom, lo que demuestra que hay consecuencias eternas por la maldad persistente. ¿Qué enseñanzas prácticas ofrece Abdías a líderes actuales? La importancia de gobernar con justicia, humildad y respeto hacia los pueblos hermanos. Aplicación personal y comunitaria. ¿Cómo puede un cristiano aplicar el mensaje de Abdías hoy? Actuando con humildad, ayudando a los necesitados, y confiando en la justicia de Dios. ¿Qué actitud debemos evitar según Abdías? La soberbia, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la traición. ¿Cuál es la esperanza que ofrece Abdías a los fieles? Que Dios restaurará a su pueblo y reinará con justicia eterna. ¿Qué nos enseña Abdías sobre el tiempo de Dios? Que aunque el juicio parezca tardar, llegará en el momento justo. ¿Cómo conecta Abdías con el mensaje del Evangelio? A través del mensaje del reino de Dios y la promesa de una restauración final para los fieles. ¿Qué papel juega la sabiduría en la caída de Edom según Abdías? En Abdías 8, Dios declara que destruirá a los sabios de Edom, mostrando que ni su sabiduría ni su consejo estratégico los podrán librar del juicio. Esto indica que la confianza humana, aun en la inteligencia, no sustituye la necesidad de someterse a Dios. ¿Cómo refleja Abdías el principio bíblico de la siembra y cosecha? El versículo 15 ilustra este principio como tú hiciste, se hará contigo. La retribución es proporcional al pecado, y cada acción tiene consecuencias en el plan moral de Dios. ¿Qué tipo de justicia representa el juicio contra Edom? Es una justicia retributiva, donde el castigo se ajusta al crimen cometido. Edom no solo pecó, sino que pecó contra su hermano, intensificando su culpa. ¿Qué simboliza el saqueo de Jerusalén en el mensaje de Abdías? Representa el abuso de poder, la crueldad en tiempos de vulnerabilidad y la traición a los lazos fraternos. Es un ejemplo de cómo las naciones pueden actuar de forma oportunista en la desgracia ajena. ¿Por qué Edom pensaba que era invulnerable? Porque vivía en las alturas rocosas Petra con fuertes defensas naturales. Creían que nadie podía alcanzarlos. Abdías refuta esa seguridad falsa con ironía divina, aunque te remontes como el águila de allí te derribaré. Análisis simbólico y geográfico. ¿Qué importancia tiene Petra en el libro de Abdías? Petra, la ciudad principal de Edom, es símbolo de arrogancia y falsa seguridad.
Dios la menciona para demostrar que ni su geografía impresionante puede salvarla del juicio divino. ¿Qué relación tiene Abdías con el tema de la humildad en la Biblia? Abdías muestra que Dios humilla al soberbio y exalta al humilde. El orgullo de Edom lo llevó a su ruina, cumpliéndose la ley espiritual de que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué representa el despojo en Abdías 13? Es una metáfora del abuso y codicia de Edom. No se conformaron con observar, sino que se beneficiaron del dolor de Judá. Esto agrava su juicio. ¿Por qué Dios guarda tanto celo por Jerusalén según Abdías? Porque es su ciudad santa, donde puso su nombre. Atacar a Jerusalén es atacar el centro de adoración de Dios, y por eso el castigo es tan severo. ¿Qué mensaje profético hay en la expresión el día de Jehová se acerca? Es un llamado a la reflexión. Aunque se dirige a Edom, anuncia una realidad escatológica: Dios vendrá a juzgar a todas las naciones por su conducta. Aspectos espirituales y de carácter. ¿Qué actitud espiritual condena con más fuerza a Abdías? El orgullo, especialmente el que se combina con el desprecio hacia los débiles. La arrogancia sin misericordia es presentada como abominable ante Dios. ¿Qué nos enseña Abdías sobre cómo tratar al hermano caído? Enseña a no alegrarse del fracaso ajeno ni aprovecharse del dolor del prójimo. La compasión y solidaridad deben prevalecer sobre la enemistad. ¿Por qué Abdías es un libro de advertencia para todas las naciones? Porque aunque se centra en Edom, termina hablando del juicio universal. Todos los pueblos están sujetos al gobierno justo de Dios. ¿Qué revela Abdías sobre la fidelidad de Dios a su pacto con Israel? Que aunque Israel fue castigado, Dios no olvida a su pueblo y promete restauración y victoria final en Sión. ¿Por qué el juicio de Edom es irreversible? Porque no solo pecó una vez, sino que persistió en su hostilidad. No hay señales de arrepentimiento. Es una advertencia sobre la dureza de corazón. Comparaciones y conexiones bíblicas. ¿Qué similitudes hay entre Abdías y el mensaje de Amós? Ambos denuncian la injusticia, el orgullo de las naciones y prometen un futuro glorioso para Israel. También anuncian el día del Señor. ¿Qué similitud hay entre Abdías y Nahum? Ambos libros son profecías contra naciones enemigas. Nahum contra Nínive y Abdías contra Edom. Ambos anuncian destrucción segura por causa del pecado. ¿Qué diferencia hay entre Abdías y otros profetas mayores como Isaías? Isaías trata una gran variedad de temas y contextos históricos, mientras que Abdías se enfoca exclusivamente en el juicio a Edom y la restauración de Israel. ¿Qué enseñanza parecida encontramos en Proverbios respecto a Abdías? Proverbios 16 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, lo cual es una perfecta síntesis del mensaje de Abdías respecto a Edom. ¿Qué conexión tiene Abdías con el Salmo 137? El Salmo recuerda cómo Edom animaba a destruir Jerusalén en tiempos de su caída, una evidencia del comportamiento que Abdías condena. Interpretaciones históricas y escatológicas. ¿Cómo se cumplió históricamente la profecía de Abdías? Edom fue conquistado por los nabateos y desapareció como nación. Más tarde, los idumeos descendientes de Edom fueron absorbidos por otras culturas. ¿Hay alguna referencia a Edom en el tiempo de Jesús? Herodes el Grande era idumeo, descendiente de Edom, lo cual añade una dimensión simbólica al conflicto con el Mesías. ¿Qué mensaje escatológico tiene Abdías 21? El reino de Dios se establecerá finalmente en justicia. Es una profecía del reinado mesiánico y la consumación del plan divino. ¿Cómo ve Abdías la soberanía de Dios sobre las naciones? Como total y suprema. Ninguna nación puede resistir su juicio. Todas están sujetas a su autoridad. ¿Qué esperanza presenta Abdías para el futuro del pueblo de Dios? Que aunque sean oprimidos y perseguidos, serán restaurados, tomarán posesión de su herencia y reinarán con justicia. Aplicaciones contemporáneas. ¿Qué lección da Abdías sobre las alianzas humanas? Edom confiaba en alianzas, pero fue traicionado por sus aliados. Esto enseña que la verdadera seguridad está solo en Dios. ¿Qué nos enseña Abdías sobre el nacionalismo extremo? Que la exaltación injusta de una nación sobre otra, sin misericordia ni justicia, lleva al juicio divino. ¿Cómo usar el libro de Abdías en una enseñanza devocional? Como una advertencia contra el orgullo, un llamado a la humildad y una esperanza en la victoria del reino de Dios. ¿Puede el mensaje de Abdías aplicarse a iglesias o comunidades hoy? Sí. Nos llama a no aprovechar la caída de otros, a no juzgar con dureza, y a confiar en la justicia y soberanía de Dios. ¿Cuál es el mensaje final de Abdías para el lector creyente?
que Dios juzga con justicia, que el orgullo será abatido, y que los fieles serán vindicados y restaurados en su reino eterno.